interesante este título, ¿dónde está el Dios de justicia? Amén. Porque estamos en una generación del siglo XXI donde la palabra dice en una de las cartas del apóstol Pablo que tenemos que resplandecer como luminares en el mundo en medio de esta generación maligna y perversa. La palabra da a entender que esta generación es maligna y perversa. A su nombre. Y en el capítulo 12 dice: no conforméis a este siglo, sino en el capítulo 12 de la carta a los romanos dice: no conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. A su nombre. ¿Y cómo transformamos el entendimiento de nosotros como creyentes? Con la palabra de Dios transformamos nuestro entendimiento. A su nombre. Y como transformamos el entendimiento con la palabra de Dios, entonces eso es lo que vamos a compartir en esta noche, la palabra de Dios que transforma tu entendimiento. Porque aunque estemos en pleno siglo XXI, déjame decirte, amigo y hermano que estás aquí, que Dios no ha cambiado desde los tiempos de Juan el Bautista hasta hoy. Dios no ha cambiado. El reino de los cielos sigue sufriendo violencia y los valientes son los que lo siguen alcanzando. A su nombre, a su nombre. El reino de los cielos está igual. Dice en la carta a Santiago que en él no hay mudanza ni sombra de variación. Él no cambia, lo que hemos cambiado hemos sido nosotros. A su nombre. Por eso es que la Biblia dice que no nos conformemos a este siglo. Porque la gente dice en pleno siglo XXI, no, hermano, puede ser en el siglo cualquiera, mi amado, pero Dios es el mismo Dios. ¿Cuántos creen eso así? ¿Cuántos saben que Dios es el mismo? El versículo lema de la iglesia cuadrangular aquí en esta zona, ¿quién se lo sabe? Alguien que lo pueda decir. Si no lo dice usted, lo digo yo. Así que yo lo voy a escuchar. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. A su nombre. Así que no interesa mucho que estemos en pleno siglo XXI, no. Eso no tiene mucho que ver con la palabra. Que estemos en pleno siglo XXI no tiene mucho que ver, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. A su nombre. Malaquías capítulo 2, verso 17. ¿Dónde está el Dios de justicia? Amén. Leemos la palabra bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí en la Biblia tiene un título que dice: el día del juicio se acerca. ¿Cuántos saben que el día del juicio se acerca? Aleluya, vamos. Leemos a favor de ustedes. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís: ¿en qué le hemos cansado? En que decís: cualquiera que hace mal agrada a Jehová. Repitamos esa frase: cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, repítase también conmigo: ¿dónde está el Dios de justicia? He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, he aquí viene. Ha dicho Dios. ¿Cuántos creen que viene? ¿Cuántos creen que viene? He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como el fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio,
hechiceros y los adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. A su nombre, a su nombre. ¿Cuántos están aquí? Bendito es el nombre del Señor. Vamos a predicar la palabra de Dios rápidamente. Malaquías 2:17 tiene como título en el verso 17: el día del juicio se acerca. Es algo impresionante esta palabra, porque estamos viviendo una generación, como yo lo dije, una generación maligna y perversa, una generación, hermano, donde el mundo y la iglesia también está peor que en todos los tiempos en la parte moral, en la parte de la decencia. Hermano, ya no hay decencia casi en el mundo, ya casi en las personas no hay casi hermano, del 100% de las personas de este mundo, solamente el 5% o el 4 o el 3% somos personas decentes. Pero no hay casi personas decentes en este siglo. No solamente lo digo entre los cristianos, porque aún los cristianos hemos perdido la decencia en muchas cosas. Hemos perdido la decencia, hemos perdido la buena práctica, hemos perdido los valores de la sociedad se han perdido. La tolerancia, el respeto, el amor se han perdido en el mundo y se han perdido en la iglesia. A su nombre. La iglesia casi que está igual al mundo. A su nombre. Yo sé que la gente no dice mucho, mira estas cosas, pero estamos en una generación donde la iglesia está igual al mundo en todo. No solamente la iglesia está igual al mundo en que metan cosas mundanas a la iglesia, bailes mundanos o cosas así, no. Solamente la iglesia no está como el mundo en eso, sino que la iglesia odia igual que el mundo. La iglesia envidia a su hermano igual que en el mundo. En la iglesia en muy poquita gente se puede confiar igual que en el mundo. A su nombre. Antes no era así. Antes usted iba a una iglesia y usted en un cristiano podía confiar más que en una persona de afuera. Porque el cristiano era una persona leal, una persona sincera, una persona que por amor a Dios no le hacía mal al prójimo. A su nombre. Pero hoy en día eso no se encuentra. Por eso es que la Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Amén. Dice la Biblia que Malaquías habló en este pasaje de Malaquías 2:17, que cuando Malaquías profetizó este pasaje, porque este pasaje es una profecía, y cuando Malaquías profetiza este pasaje, dice la Biblia que fue cuando vino la reconstrucción del templo. Y dice que la reconstrucción del templo vino con desilusión. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios no había llegado y el pueblo vivía con indiferencia ante Dios. El pueblo en los tiempos de Malaquías había reconstruido el templo para volverse hacia Dios. El templo que había construido Salomón en un tiempo y había sido derribado. Aquel templo, hermano, que era hermoso, que era maravilloso, donde estaba la presencia de Dios, donde estaba el arca del pacto que representa la presencia de Dios. En ese templo lo habían derribado y en los tiempos de Malaquías el pueblo reconstruyó aquel templo. Pero había un problema, que la presencia de Dios no estaba en ese templo. La presencia de Dios no estaba en el templo que el pueblo construyó, no estaba el arca del pacto, por lo tanto no estaba la presencia de Dios allí. La nube que se movía en el tabernáculo cuando en los tiempos de Moisés, la nube de la gloria de Jehová en el templo, que casi cuando la nube de la gloria de Jehová entraba al templo, los sacerdotes no podían ministrar a causa de la gloria de Jehová que había en el templo. Se había ido del templo que construyeron. A su nombre. Y dice que el pueblo vivía con indiferencia porque no estaba la presencia de Dios. Entonces el pueblo vivía indiferente a la vida de Dios, vivía indiferente a la vida, hermano, a la vida santa que Dios marcó para su pueblo, a la vida santa que Dios trazó para su pueblo. A mí me encanta cuando nosotros como cristianos leemos en 2 de Pedro, donde dice que nosotros somos una generación
de reyes y de sacerdotes. A mí me encanta ese pasaje, pero ese pasaje hay que vivirlo. A su nombre. Usted es un rey y un sacerdote, pero déjeme preguntarle algo rápidamente aquí y para que usted reflexione. Usted vive como un sacerdote vivía. A su nombre. Usted tiene la idiosincrasia, la cultura de los reinos, de aquellos reyes de aquellos tiempos, los valores y los códigos morales que los reyes manejaban, el respeto y lo que valía la palabra del rey. La tenemos. A su nombre. Entonces podemos decir que somos reyes y sacerdotes, pero no lo vivimos. A su nombre sea la gloria. A su nombre. Y así estaba el pueblo en los tiempos de Malaquías. En los tiempos de Malaquías había un pueblo donde Malaquías como profeta estaba desilusionado del pueblo. Porque Malaquías, cuando habla esta profecía, era porque el pueblo estaba desviado de Dios. Era un pueblo, hermano, que no tenía discernimiento espiritual. Dice la Biblia, dice la historia de aquellos tiempos cuando reconstruyeron el templo, que ese pueblo, a causa de que la presencia de Dios no estaba en ese templo, entonces aquel pueblo vivía con indiferencia, endurecido y sin discernimiento espiritual. Una de las cosas que carece la iglesia hoy en día es de discernimiento espiritual. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos se han ido? A su nombre. La iglesia carece hoy de discernimiento espiritual. Hoy en día, hermano, a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. A su nombre. Hoy en día se carece, hermano, de un poder espiritual que nos haga, aleluya, que el Espíritu Santo dé testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Eso carecemos hoy en día en la iglesia. Hoy en día no se sabe quién es hijo de Dios y quién es hijo del diablo. A su nombre. Porque la Biblia habla de hijos del diablo. Y nosotros, yo no llamo a nadie así, por llamarlo. Pero la palabra dice en primera de Juan que los hijos de Dios se distinguen de los hijos del diablo porque los hijos de Dios no pecamos. A su nombre. Y los hijos del diablo sí viven en pecado. Y los hijos del diablo viven una vida de mentira. ¿Por qué? Porque el diablo es padre de mentira. Por eso Jesús le dijo a aquellos judíos que habían creído en él, aquellos que hacían parte de los fariseos y habían creído en Jesús, les dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y luego ellos le dijeron: pero nosotros somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos. ¿Cómo así que la verdad nos va a hacer libres si nosotros no somos esclavos? Y les dijo: todo el que comete pecado es esclavo. Y después les dijo, después de decirle todo eso, les dijo: ustedes no son hijos de Abraham, porque si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham hicieran, porque Dios se parece a su padre y yo hago las obras de mi Padre Dios. Y por eso entonces ustedes no son hijos de Abraham, sino que ustedes son hijos de su padre el diablo, porque ustedes son mentirosos y el diablo es padre de mentira. A su nombre. Por eso Jesús predicó esa palabra a esos hombres, porque eran mentirosos como el diablo. Entonces eran hijos de su padre el diablo. A su nombre. No quiero extenderme mucho aquí en esta introducción. ¿Cuántos siguen estando aquí? Es importante que usted escuche esta palabra, mi hermano. Es importante, amado, que usted preste su oído a esta palabra, que usted preste atención a la voz de Dios en esta noche, porque esta palabra es un mensaje que Dios está advirtiendo que el fin de los tiempos se acerca. Es un mensaje donde Dios está advirtiendo que Cristo viene. A su nombre. La Biblia dice que en el pasaje que leímos comienza diciendo: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. ¡Wow, Dios mío! Yo sabía que el hombre hacía cansar a Dios con su maldad, con lo malo que hace, con sus altos malos. Pero aquí dice que ellos hicieron cansar a Dios con sus palabras. A su nombre. Hicieron cansar a Dios con sus palabras. Y vamos a ver cuáles eran las palabras con las que el pueblo hizo cansar a Dios. Dice: ¿y en qué hemos cansado? Preguntó el pueblo. Dice: en que decís: cualquiera que hace mal agrada a Jehová. Esas fueron las palabras que cansaron a Dios. Porque Dios se cansa. Déjeme decirle, mi amado, Dios es un Dios que se puede cansar
Dios me hablaba a mí y me decía, lo que hay en la generación es un cinismo. Lo que hay en el ser humano es un cinismo. Y la palabra cinismo, mi amado, significa una persona que está haciendo mal y que sigue diciendo que está bien. Amén. Hermano, hay personas que saben que su papá sabe lo que hicieron y se acercan a decir una mentira para tratar de que el papá no descubra lo que hicieron, pero ellos no saben que su mamá y su papá ya saben lo que hicieron. Aleluya, amén. Y el papá dirá, este jovencito es un cínico, porque yo ya sé lo que él hizo y él quiere venir a engañarme, pero yo ya sé. A su nombre. Dios ya sabe todo lo que hablamos y todo lo que hacemos. Y nosotros, el pueblo, está manifestando una actitud cínica delante de Dios. ¿Por qué una actitud cínica? Porque Dios sí se puede cansar por el pecado de nosotros. Dios se puede cansar por el pecado de su pueblo. Sino porque la Biblia dice en Génesis 6, del 3 al 6, la Biblia dice que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre, porque los pensamientos de los hombres eran de continuo solamente hacia el mal. El hombre solamente pensaba en hacer el mal en aquellos días. Entonces Dios, dice la Biblia, que no contendería su espíritu para siempre con el hombre, porque de cierto el hombre es carne y Dios es espíritu. De cierto el hombre está en la tierra y Dios está en el cielo. Y como el hombre es carne y Dios es espíritu, entonces el hombre, siendo carne y Dios siendo espíritu, el hombre siempre se inclinaba hacia el pecado, y Dios, como era espíritu, se inclinaba hacia la santidad. Pero Dios se cansó en su espíritu de estar ministrando al hombre para que cambiara, y el hombre no cambiaba. Aleluya. A su nombre. El hombre seguía en la carne y sus pensamientos seguían siendo de continuo hacia el mal. Amén, amén. Y Dios se cansó de eso. Dios se cansó de eso. Y si Dios se cansó de la generación de los tiempos de Noé, ¿quién te dice a ti? Cuando Noé halló gracia delante de los ojos de Dios y Dios perdonó a más de uno por amor a Noé, porque Dios amaba tanto a Noé que a más de uno perdonó por amor a Noé. Y siendo Noé un patriarca delante de Dios, siendo Noé una persona que halló gracia delante de Dios, ¿quién, aleluya, somos nosotros para creer que Dios se cansó con Noé, con un hombre de Dios de esa talla, y que con nosotros no se cansa de la maldad que estamos cometiendo? A su nombre. ¿Quiénes somos nosotros? Si se cansó con Moisés y no lo dejó entrar a la tierra prometida, el hombre que abrió el mar, Gloria a Dios. el hombre que abrió el mar, Dios se cansó por lo que Moisés y el pueblo hicieron mal. ¿Cuánto más hemos abierto nosotros para creer que Dios tiene compromiso con nosotros de bendecirnos estando nosotros como estamos? A su nombre. A su nombre. Tenemos que arrepentirnos. Tenemos que volvernos a Dios. Tenemos que volver a llorar en el altar de rodillas todos los cultos. Porque nosotros, Dios no nos debe nada a nosotros. Amén. Gloria a Dios. Dios nos compró a precio de sangre y Él no nos debe nada. Nosotros le debemos todo a Él. A su nombre. Nosotros le debemos todo a Él. Y nosotros pensamos que Dios nos debe, que Él tiene compromiso de bendecirnos, que Él está obligado a hacer lo que Él dijo conmigo. No, mi amado. Si usted se porta mal, hermano, es como un padre terrenal. La Biblia dice que al hijo que Dios ama, disciplina, y que azota al que toma por hijo, y que aquel que no recibe la disciplina de Dios, aquel que no acepta la doctrina de que Dios no puede disciplinar, no es un hijo sino un bastardo. A su nombre. Yo sé que estoy fuerte esta noche, pero yo quiero llegar a su espíritu. Yo quiero que Dios llegue a su corazón. Yo quiero que hoy sea un día diferente. A su nombre. Yo quiero que hoy reconozcamos delante de Dios, a su nombre, nuestra condición en la que estamos. Gloria a Dios. El pueblo cansó a Dios y todavía no es cínico de preguntar: ¿y en qué te hemos cansado, Señor? En que tú dices que todo el que hace mal
que hace mal, el pueblo no reconocía su pecado, sino que el pueblo se hacía como si fuera inocente. Y la Biblia dice en Nahum, en el profeta Nahum, capítulo 1, verso 3, que él no tendrá por inocente al culpable en el día del juicio. A su nombre. Él no tendrá por inocente al culpable en el día del juicio. Él ciertamente vendrá, y el día grande y temible de Dios vendrá a la tierra, y ciertamente Él juzgará, y vendrá con vara de hierro, y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos con la espada que sale de su boca. Y cuando Él venga a juzgar, la espada que sale de su boca es la palabra de Dios. No se crean esa mentira de que Dios te va a juzgar como tú quieres que te juzgue, o como otro te predica, de solamente algo bonito, de solamente un Dios de amor, de solamente un Dios de misericordia. Por eso es que este mensaje se llama así: ¿dónde está el Dios de justicia en los altares de las iglesias y en las prédicas de hoy en día? ¿Dónde está el Dios de justicia en las iglesias modernas de hoy en día? ¿Dónde está el Dios de justicia? ¿Dónde se predica el Dios de justicia? En Colombia y en Apartador no se predica el Dios de justicia. Por eso es que este mensaje, aleluya, viene desde el corazón de Dios a taladrar tu corazón para decirte: el Dios de justicia es el Dios que hemos perdido. Tenemos el Dios de amor, eso está muy bien. Dios nos ama. Tenemos el Dios que aborrece el pecado, pero ama al pecador. Así dice la gente, pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que Él aborrece a todo aquel que hace iniquidad. A su nombre. Dios aborrece al pecado, y cuando el pecador no se arrepiente, también al pecador. A su nombre. ¿Dónde está el Dios de justicia? Voy a hacer la pregunta mejor. ¿Dónde está la justicia de Dios en estos tiempos en las iglesias? ¿Dónde está la justicia de Dios en estos tiempos en el mundo? ¿Quién lo está enseñando? ¿Quién lo está predicando? ¿Quién lo está teniendo en cuenta? ¿Quién está sabiendo que Dios es un Dios de justicia? Pero ¿sabe qué pasa? Como estamos en tiempos de gracia y Dios no hace que 2 o 3 caigan muertos por su maldad en la mitad de una iglesia, y aún si lo hace, la gente dice que no fue Dios que mató a esa persona, que estaba mal delante de Él, que estaba ofreciendo fuego extraño en el altar, que estaba montado en el altar del pecado. La gente aún, si Dios, aleluya, corta de la tierra una persona, como decía Juan el Bautista, el hacha está puesta en la raíz del árbol, y todo árbol que no dé buen fruto será cortado. Y Juan el Bautista, ¿dónde dijo eso? En el nuevo pacto, en el pacto de la gracia. Dentro del pacto de la gracia, Dios puede cortar a más de uno. A su nombre. Como estamos dentro del pacto de la gracia, pensamos que Dios va a solamente a ser un Dios amigable con nosotros, que perdona lo que sea a costa de cualquier cosa que nosotros queramos hacer. Eso es mentira. No crea esa palabra mentirosa. Así no se vive el Evangelio, así no se vive la palabra. Dios es un Dios de amor, sí, gloria a Dios. Dios te ama, y yo te voy a predicar a ti, amigo, que vienes por primera vez, que Dios te ama, que Dios te quiere levantar del estado en el que estás. Dios te ama, Dios te quiere bendecir, Dios quiere las cosas buenas para ti. Pero somos nosotros los que estamos mal. Está el amor de Dios, Dios nos ama. Está la misericordia de Dios. Si nosotros nos salvamos, si nosotros vinimos aquí, nos convertimos a Dios, fue porque Él tuvo misericordia de nosotros. Por eso es que está el amor y la misericordia. Si no te has muerto es porque Él te ama. Si estamos en una iglesia convertidos a Dios y nos vamos a salvar, o creemos que nos vamos a salvar, y todavía, aunque estemos mal, todavía tenemos oportunidad de salvarnos, porque Él tuvo misericordia de nosotros, de que oyéramos esta palabra. Por eso es que está el amor y la misericordia, pero Él también tiene otras cualidades a su nombre. Él también tiene la cualidad de la justicia. La justicia de Dios va a llegar tarde o temprano. A su nombre. Denle un fuerte aplauso al Señor. Tarde o temprano, mi amado.
tarde o temprano la justicia de Dios llegará. ¿Qué pasa? Que como estamos en tiempos de gracia, estamos en tiempos de misericordia, estamos en tiempos donde Dios esparció la gracia por la tierra después de que Jesús murió en la cruz. Pero la gracia no es como la gente piensa que es la gracia, a su nombre. Todos pensamos que la gracia es algo tan bonito que hagamos lo que hagamos, lo vamos a salvar. Que una vez venimos a la iglesia somos salvos para siempre. No. Moisés le dijo a Dios, ráeme de tu libro, y Dios le respondió categóricamente, a ti no te voy a borrar de mi libro porque tú me has pecado, pero el que peque contra mí lo borraré de mi libro. A su nombre. Y todo aquel que no se haya inscrito en el libro de la vida será arrojado en el lago que arde con fuego y con azufre. Y Dios puede borrar a alguien de su libro. A su nombre. Nosotros podemos descuidar, por eso es que el apóstol Pablo dice, no descuidemos una salvación tan grande. Esta salvación tan grande no se puede descuidar, porque Dios también es un Dios de justicia. Y nosotros podemos morir pensando que somos salvos. Podemos morir pensando que somos salvos y estando en adulterio. Podemos morir pensando que somos salvos y estando en fornicación. Y podemos estar llorando de alegría porque somos salvos y morir ese día. Pero cuando el día del juicio venga, Él no tendrá por inocente al culpable. Si no nos arrepentimos, si no lloraste fuerte de arrepentimiento y dejaste de cometer ese pecado antes de morir, déjame decirte, mi amado, que tú no vas para el cielo. Aleluya. Déjame decirte que el día del juicio Él no te va a tener por inocente si eres culpable de alguna falta y no te has arrepentido. A su nombre, a su nombre. La causa de que Dios se cansara era que el pueblo decía que cualquiera que hiciera maldad estaba agradando a Dios. ¿Y qué significa agradar a Dios? ¿Y cómo vivimos agradando a Dios? Hay dos principios importantes. La Biblia dice en Colosenses capítulo 1, verso 10, que nosotros como creyentes tenemos que agradar a Dios en todo. Dice que a Dios se le tiene que agradar en todo. Y en todo es en todo. Dios tiene que mirar cómo te vistes y a Él le tiene que agradar. A su nombre. Dios tiene que mirar cómo tratas a los demás y a Él le tiene que agradar. Dios mira todo lo que tú haces y a Él le tiene que agradar todo lo que hacemos. Y si yo ofendí a alguien ofendió a su hermano y le pide perdón, Dios mira y se agrada de que esa persona pidió perdón. Pero si tú te haces el orgulloso y nunca pides perdón, ¿qué va a mirar Dios? A Dios no le va a agradar. A su nombre. Si a ti te enseñaron en la iglesia que algo era pecado y tú de repente lo hiciste, a Dios no le va a agradar. A su nombre. Si algo leíste en su palabra que era pecado y no quieres dejar ese pecado, porque hoy en día hay una corriente que se llama la corriente del Espíritu. Y esa corriente del Espíritu, déjenme yo les explico. Hay una corriente que se llama solo el Espíritu. Y esa corriente de solo el Espíritu es una corriente peligrosa en el Evangelio. Porque una de las cosas más importantes en el cristiano es conocer al Espíritu Santo. Esa es una de las cosas más importantes. Y el Espíritu Santo es un Espíritu, dice la Biblia que es el Espíritu de verdad. A su nombre, que es el Espíritu de verdad y que Él nos lleva a toda la verdad. Él nos lleva a toda la verdad. Y Cristo es la verdad. Porque Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ninguno viene al Padre si no es por mí. Él es la verdad. Jesucristo es la verdad. Y el Espíritu Santo quien te lleva a Cristo. Y Cristo te lleva al Padre. Porque el que va al Padre es por medio de Cristo. Y el que va a Cristo es por medio del Espíritu Santo. Cristo en una ocasión dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que por el mí no lo trae. Ninguno puede ir a Cristo si el Espíritu Santo no es el que lo lleva. A su nombre.
Pero la corriente del sobre el Espíritu es una corriente donde las personas están tomando el Espíritu Santo como un juego. Están diciendo que el Espíritu Santo les habla por aquí y por allá y la Escritura para ellos no tiene validez. A su nombre. Yo conocí a alguien que me dijo que es un otro. Y no está aquí porque no vayan a querer nada, ni es de esta iglesia, ni nadie lo conoce aquí. Yo conocí a un hombre una vez que me dijo: si el Espíritu Santo no me revela que yo no puedo vivir con la mujer de otro plano, yo no cambio. Porque es el Espíritu Santo que me tiene que revelar. Y yo le dije: hermano, pero si lo dice la Biblia. Si el Espíritu Santo no me revela, hermano, que yo no puedo fornicar, yo no voy a cambiar, porque es por revelación. Yo dije: ¿qué está pasando hoy en día? Y yo descubrí que yo veía en internet que decían que esa doctrina existía. Yo veía en internet, pero yo lo vi en la vida real. Conocí otro que me decía: Dios me dijo que esa era mi esposa, fulana de tal, con nombre y apellido, me dijo, yo le había dicho que esa era su esposa. Hermano, y esa era la esposa de un pastor, y que esa era la esposa de él que Dios le había dicho. Hermano, ¿dónde está la Escritura en la vida de ese hombre? ¿Dónde está la palabra en la vida del cristiano? Jesucristo dijo, y miren, es tan importante la palabra, que la Biblia, un día Jesucristo hablando en Juan capítulo 15 dijo: el que guarda mi palabra, mi Padre le amará. El que guarda mi palabra, Dios mío, yo no sé ustedes cómo están, pero yo estoy: el que guarda mi palabra, mi Padre le amará. Y el que no guarda mi palabra, mi Padre no le amará. Así dice la Biblia. Entonces hoy en día decimos, y hay otra doctrina, hermano, que se llama el universalismo. ¿Sabe qué significa el universalismo? Que todos los seres humanos somos hijos de Dios. Que todos somos hijos de Dios y que todos, entonces como todos somos hijos de Dios, Él a todos, hermano, absolutamente a todos nos va a salvar. Porque todos somos hijos de Dios y Él no puede mandar un Dios amoroso, no puede mandar un Dios al infierno, y todos los seres humanos somos hijos de Dios. Esa es la doctrina que hay hoy en día. Pero ¿sabe qué pasa, mi hermano? La doctrina verdadera no dice eso. Dice en Juan 1:12 que los que le recibieron y creyeron en su nombre fueron los que fueron hechos con la potestad de haber sido hechos hijos de Dios. A su nombre. Los que le recibieron y creyeron en su nombre. Y en otro pasaje dice: el que guarde mi palabra, el que guarde mis mandamientos, ese es el que me ama, y ese es el que mi Padre amará, y ese es el que vendremos a Él y haremos morada con Él. El Espíritu Santo no mora en alguien que no guarda su palabra. A su nombre. El Espíritu Santo no mora en alguien que no guarda su palabra. Vamos a hacer morada, mi Padre y yo, y el Espíritu de verdad, dijo Jesús, vamos a hacer morada en el que guarde la palabra. Ahí me manifestaré a Él, ahí nos manifestaremos a Él. Al que guarde mi palabra, el que guarde mi palabra tendrá mi manifestación, tendrá el Espíritu Santo, tendrá la bendición de Dios. A su nombre. El que guarde la palabra. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero la fe, mi amado, es un asunto serio. La fe no es como nosotros pensamos que es. A su nombre. Porque, amado, toda la vida hemos pensado que la fe es simplemente hacer aparecer cosas que no existen en este momento o que en este momento no las tenemos. Y eso tiene algo que ver con la fe y es poderoso. Hermano, si yo tengo fe de que Dios va a hacer algo en mi vida y es algo bueno, Dios lo va a hacer, hay que tener esa fe. Pero pasa algo, que la fe se muestra con obras. ¿Qué dijo Santiago? La fe sin obras es ¿qué? Y le digo: muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. A su nombre.
A su nombre. Y la salvación, dice la palabra, que se recibe por fe en el Hijo de Dios. Y dice que se recibe por fe y que la fe viene por el oír de qué. Que la fe viene por el oír de la palabra. El que no guarda la palabra no está en la fe. Puede decir que tiene fe de que va a ser rico, puede decir que tiene fe, pero si no guarda la palabra no está en la fe. Porque la fe se fundamenta en la palabra de Dios. Cuando Hebreos habla de la fe, dice algo importante sobre la palabra de Dios. Dice Hebreos que el mundo que no se veía, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y después dice, porque el mundo que no se ve, o lo que no se ve, fue hecho de lo que se ve, que diga. El mundo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Así dice, ¿cierto? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, porque el mundo que hoy en día vemos fue hecho de lo que no se veía. A su nombre. El mundo fue hecho de lo que no se veía. ¿Por qué Dios menciona eso cuando está hablando de la fe en su palabra? Cuando Dios está hablando de la fe, dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, y lo que no se veía era su palabra. ¿Por qué? Porque cuando no hay nada en la tierra, en Génesis 1:1, Él dice, hágase, y se hizo. ¿Qué fue lo que creó las cosas? Su palabra creó la tierra. Y en segunda de Pedro dice, aquellos que no viven en esta doctrina y que no están esperando la venida de Cristo, ignoran voluntariamente que por la palabra de Dios fueron hechas todas las cosas. A su nombre, a su nombre. Aquellos que viven en lo terrenal ignoran que todas las cosas fueron hechas por la palabra de Dios, y que en el día que Él venga, en el día que se acerque su juicio, toda esta tierra va a ser consumida por el fuego. Y dice la Biblia, séquese la hierba y marchítese la flor, pero la palabra del Dios vivo permanece para siempre. A su nombre. No estamos guardando la palabra y estamos creyendo, hermano, que esto es un juego. Estamos creyendo que el Dios de justicia, hermano, no va a hacer justicia de lo malo que hemos hecho. Hermano, Dios es un Dios justo, Él es misericordioso, Él es perdonador, Él es amador de los seres humanos. Él nos hizo para que le adoráramos y Él amarnos, para manifestarse a nosotros. Él quiere tener relación contigo y conmigo, pero no lo quiere tener de cualquier manera. El Espíritu Santo se alejó de Sansón, porque no podemos operar solamente los dones. Sansón tenía un don por el Espíritu Santo, y día y noche el don le funcionaba siempre. Y Sansón, yo me imagino que Sansón creía que estaba prendido en Dios, que Sansón creía que estaba en fuego, hermano, que Sansón creía que él era en la tierra el que más tenía de Dios, porque él mataba 3,000 filisteos con una sola quijada de asno. Con la fuerza que tenía, era capaz de matar 1,000 hombres con un solo golpe de su mano. Pero esa fuerza solamente venía cuando el Espíritu de Dios venía sobre él. Y él pensaba que porque el Espíritu de Dios venía sobre él, entonces por eso él, Sansón, porque el Espíritu de Dios venía sobre él, entonces por eso ese don le iba a funcionar siempre, y por eso Dios no se iba a apartar de él. Pero dice la Biblia que un día llegaron sus enemigos a rodearlo, y que como los enemigos llegaron a rodearlo, él se levantó y dijo, otra vez voy a matar a todos estos filisteos, otra vez mi don me va a funcionar, otra vez, hermano, voy a volver a hacer lo mismo. Y dice que se levantó y sus enemigos lo tomaron preso, lo amarraron y lo llevaron y le sacaron los ojos, y pasó vergüenza el hombre de Dios. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque comenzó a jugar con el pecado, porque comenzó a jugar con el Dios de justicia, comenzó a jugar con el Dios de justicia. Él pensaba que Dios era solamente Dios de amor, y comenzó a jugar con el Dios de justicia, y con el Dios de la justicia no se juega. Él es el Dios de amor, Él es el Dios del perdón, Él es el Dios de toda consolación, pero Él es el Dios de justicia. Y con el Dios de justicia no se juega.
A su nombre. Él jugó con el Dios de justicia. Pecó una vez y dijo, no me ha pasado nada. Mató 4,000 filisteos otra vez. Pecó la segunda vez y el don seguía ahí. Pecó la tercera vez y el don seguía ahí. Y no le pasó nada. Y él dijo, vamos a seguir jugando con Dios. Vamos a seguir jugando, nadie se va a dar cuenta. Y cuando Dios pecó por cuarta vez, dice la Biblia, y el Espíritu Santo se alejó de Sansón y Sansón no se dio cuenta. A su nombre. Y de muchas iglesias el Espíritu de Dios ya se alejó y están operando bajo los dones. Porque aquí estamos todos sentaditos, todos tranquilitos. Muchos piensan que por eso el Espíritu Santo no está aquí. Pero la gente en las iglesias donde están brincando, saltando, donde están tirándose al suelo, la gente cree que el Espíritu Santo está allá solamente y que allá es que está el Espíritu Santo. Y hay iglesias donde la gente brinca, salta, vomita y de todo, y el Espíritu Santo no está ahí. A su nombre. ¿Sabe por qué? Porque hace tiempo que todos los de esa iglesia se alejaron de Dios. Hace tiempo que el Espíritu tocó la puerta de la iglesia y en la iglesia dijeron, no, Espíritu Santo, aquí no te queremos porque tú predicas hasta muy tarde. A su nombre. Espíritu Santo, aquí no te queremos porque tú quieres que nosotros nos la pasemos llorando hasta las 12 de la noche y nosotros nos queremos ir. Aquí no te queremos, Espíritu Santo, porque nosotros tenemos nuestra programación donde hacemos teatro y baile y no queremos que tú nos digas nada. Y luego estamos diciendo, ay, es que yo amo tanto a Dios. Amado, pero si tú amas tanto a Dios, ¿por qué no quieres oír su palabra? Si tú amas tanto a Dios, ¿por qué tú no quieres que en la iglesia haya una manifestación verdadera de Dios? Si tú amas tanto a Dios, ¿por qué vienes a la iglesia y nunca? Esto no es para todos, pero el que tiene oídos oiga. Nunca sale una lágrima de tus ojos. Si tú amas tanto a Dios, el que ama a Dios no le importa si hay gente. Hay gente, una vez alguien me dijo, no, es que yo no tengo que llorar delante de nadie para que nadie me vea. Está bien, tú lo dices así. No es que yo tengo a Dios en mi casa, yo en mi casa es que yo no. No, amado, no es así. La Biblia dice que cuando un tizón no está metido en el fuego, que cuando un hermano no está en la iglesia y no llora delante de Dios en el altar de Dios, ¿sabe qué dice la Biblia en Joel 2:17? Anímeme para yo predicar más. La Biblia en Joel 2:17 dice, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes y ministros de Jehová para ver si Dios perdona su tierra, para ver si Dios perdona su pecado. Entre la entrada y el altar lloren. ¿Cuántas veces han habido cultos aquí donde lloremos entre la entrada y el altar? A su nombre, a su nombre. No me lo digan. Pero ¿cuántas veces han habido cultos aquí donde lloremos entre la entrada y el altar? Muy pocas veces. Y no solo aquí. Aquí lloramos un poquito más. Pero en muchos otros lados, hermano, no hay una lágrima nunca en la iglesia. A su nombre. Y decimos que amamos a Dios. Y decimos cínicamente que cómo, por qué hemos cansado a Dios. Por nuestra falta de arrepentimiento hemos cansado a Dios. Por nuestra falta de hacer obras de justicia hemos cansado a Dios. Por no hacer obras de fe hemos cansado a Dios. Porque la fe sin obras es muerta, dijo Santiago. Y la gente cree, cuando la gente habla de que la fe sin obras es muerta, la gente dice, si usted quiere una casa, vaya y compre el lote, porque la fe sin obras es muerta. Eso no es lo que dice ese pasaje. Perdónme lo que enseñaban así, pues eso es lo que dice ese pasaje. Cuando ese pasaje dice que la fe sin obras es muerta, Santiago mismo lo especifica. Él dice, la religión limpia y sin mácula es que restaure a las viudas, que ayude a los enfermos, que restaure a los paralíticos, que ayude a los huérfanos, que ayude a las viudas, que ayude a todo aquel que lo necesita. Esa es la religión limpia y sin mácula. Las obras de fe no es ir a pisar el terreno que yo quiero que sea mío, y las obras de fe no son que yo quiera dinero, no. Las obras de fe
día yo enseñaba en una videollamada, muchos de aquí estuvieron conectados ahí, que la fe es demostrable. La fe es demostrable. La fe para que alguien te crea que tú tienes fe en Dios, tú tienes que vivir como a Dios le agrada. Amén. Tú no puedes decir, llegar ante alguien y decir, yo tengo fe que Dios va a hacer esto y aquello y lo otro. Y tus obras, hermano, que acabaste de robar a esa misma persona que le están diciendo eso. Y que no le ha devuelto lo que le ha robado y que está creyendo que esa persona no sabe que le robaste. Y le estás diciendo, yo tengo fe que Dios a mí me va a dar dinero y a esa misma persona le está robando. ¿Tú crees que eso es fe? ¿O creemos nosotros que Dios con ese tipo de fe nos va a bendecir? Nunca. Es una fe con hipocresía. Perdóneme, hermano, pero yo vine esta noche así y no sé cuánto me voy a demorar. A su nombre, pero yo sé que Dios te va a tocar esta noche. A su nombre, denle un fuerte aplauso al Señor. Dale un otro Cristo. Dice en Ezequiel 44:23 para avanzar: enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Una de las cosas que falta hoy en día es el discernimiento espiritual en el pueblo. Hay que diferenciar las cosas que son santas de las que no son santas. Hay que diferenciar las obras de justicia y de fe de las obras del diablo. Porque aquellos que hacen las obras del diablo son los hijos del diablo. Y aquellos que hacen las obras de justicia, esos son los que tienen fe en Dios. Y los que somos hijos de Dios. A su nombre. A su nombre. Entonces, esta palabra dice que enseñaremos al pueblo a distinguir entre lo santo y lo profano. Ese es el discernimiento, mi amado. Distinguir entre lo santo y lo profano. Distinguir entre lo puro y lo impuro. Distinguir entre lo limpio y lo que no es limpio. A su nombre. Y la gente ya no distingue. La gente ya no sabe. La gente se acerca a uno y le pregunta, hermano, ¿hacerse tatuaje es malo? ¿Hacerse un piercing yo siendo cristiano evangélico es malo? Hermano, usted debería saberlo. Y usted debería de no practicar las cosas que a Dios no le agradan. A su nombre. Perdóneme, hermano, pero hoy vengo así. Porque Dios me dijo que viniera así hoy. A su nombre. A su nombre. Yo creo que vamos a entrar en el tiempo del cambio. Yo creo que vamos a entrar en el tiempo del arrepentimiento. Yo creo que vamos a entrar en el tiempo de dejar el pecado y de correr hacia Dios, hacia el altar de Dios, de volver a las lágrimas, de volver al arrepentimiento, de volver al llanto, pero no lágrimas con hipocresía y con cinismo, no, lágrimas sinceras delante de Dios, con un corazón puro, con un corazón sincero, donde así hayamos acabado de pecar, lleguemos aquí con lágrimas sinceras y llorando y le decimos a Dios, perdóname porque te fallé. Pero si llegamos con cinismo le decimos a Dios, Señor, yo no he hecho nada malo, derrama tu presencia. A veces llegamos, derrama tu presencia en este culto y yo acabé de pecar. No, hermano, Señor, llorando, hermano, llorando, Señor, yo te fallé. Quiero sentir tu presencia, pero yo sé que te fallé. Y como yo sé que te fallé, y yo sé que soy impuro delante de ti, límpiame para que tu presencia entre en mí, porque yo te he fallado, porque yo he descuidado tu presencia, porque yo he descuidado la búsqueda, porque yo he descuidado los cultos de la iglesia, porque yo he descuidado todo lo que es tuyo. Perdóname, Señor, y ahí Dios te va a hacer sentir su presencia de verdad. El verdadero fuego de Dios es para arrepentimiento. Hemos dejado meter espíritus engañadores y doctrinas modernas como el evangelio de la prosperidad y la teología del libertinaje a la iglesia. Lo hemos dejado meter. Hemos dejado meter doctrinas de engaño, doctrinas de demonios, doctrinas de espíritus que no pegan bajo el Espíritu Santo. Cualquier hermano que te diga cualquier cosa en internet no es un hombre de Dios. Déjame decirte, la Biblia dice, aleluya, en el libro de Timoteo, en la segunda
pondrán maestro conforme a su concupiscencia. La Biblia lo especifica, y la palabra concupiscencia quiere decir deseos carnales engañosos. Deseos de nosotros mismos que son engañosos, que son de pecado, que son carnales, que son de mundanalidad. La Biblia dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hoy queremos hacer maldad en nombre del amor de Dios. Hoy queremos justificar la conducta de alguien en nombre del amor de Dios. Hoy queremos decir que Dios nos ama y que por eso podemos pecar. Pues no, mi amado, el que ama las cosas del mundo, el amor de Dios no está en él. La Biblia lo dice. Queremos decir que podemos ir por la discoteca y que el amor de Dios está en nosotros y que amamos al otro porque no lo buscamos. Eso no es amar. Eso no es amar. Porque la Biblia dice, mis amados, para que no se dejen engañar de nadie. La Biblia dice: buscar con justo juicio. Un pastor puede juzgar una oveja por el pecado que cometió con justo juicio. De buscarlo conforme a la palabra, conforme a la gracia de Dios, pero también conforme a la justicia. Si esa persona es apta para el altar o no. Un pastor puede buscar una oveja si esa oveja se puede subir al altar. Un pastor puede buscar una oveja si esa oveja puede hacer ciertas cosas que no son para todos en la iglesia, sino para aquellos que se santifican a su nombre. Sí se puede buscar con justo juicio, sí se puede. Pero ¿sabe qué pasa? Hoy en día no, solamente Dios puede juzgarme. Pues la Biblia dice: horrenda cosa te es caer en manos del Dios vivo. Solamente Dios puede juzgarme, sí. Pero si caes en manos del Dios vivo, con él solamente Dios puede juzgarme. Y no cambia por lo que el otro te amoneste. La Biblia dice: amonestados los unos a los otros con amor fraternal. Si yo te amonesto es porque te amo. Si tú me amonestas es porque a mí me amas. Y yo tengo que cambiar. Si tú me dices, si yo te digo a ti, estás mal por lo que hiciste, el pecado que hiciste no está bien, no te estoy juzgando, sácate sobre la cabeza. Lo que estoy haciendo es amonestarte como líder, amonestarte como hermano tuyo, amonestarte como pastor. Te estoy diciendo: hermano, hermana, hermanito, hermanita, yo te amo, pero eso que hiciste no está bien y no puedes participar del altar y no puedes participar de la Santa Cena el domingo porque lo que tú hiciste no está bien. Ve, busca a Dios, llórale a Dios, arrepiéntete, haz silicio, haz ayuno, llórale a Dios y luego viene con la presencia de Dios y me dice: pastor, ya estoy listo. Pero antes no vengas con engaños. Que Dios sí te puede juzgar ahora, porque tengo el tiempo de la gracia, no quiere decir que Dios ahora no juzgue al que sea cínico en su presencia. Porque Dios especialmente me dijo: dile esa palabra, sí, de cinismo. Y no me dijo que se la dijera como un insulto hacia ustedes, no, me dijo: menciona esa palabra y métela ahí en tu mensaje. Porque el cinismo es algo, hermano, que hace que nosotros pensemos que estamos bien y que nosotros vayamos delante de Dios como quien está bien y no estamos bien. A su nombre. Primera de Juan 4, del 1 al 6, dice algo así como: probar los espíritus si son de Dios. Hay que diferenciar entre los espíritus de verdad y los espíritus de error. Hay un espíritu que está operando en el mundo, es el espíritu del anticristo. No se me duerma, yo sé que la predica está larga y yo sé que yo predico aburrido, pero escúcheme la última vez, déjeme decirle algo. La Biblia dice que probemos los espíritus si son de Dios, y dice que el espíritu del anticristo ya está entre nosotros, que el espíritu del anticristo ya está en el mundo y ya está en la iglesia. ¿Y sabe cuál es el espíritu del anticristo? El espíritu del anticristo es el que ha regado por todos los gobiernos del mundo la doctrina del humanismo. Por todos los gobiernos del mundo han enseñado el humanismo. ¿Cuál es el humanismo? Que el ser humano es Dios, que el ser humano nadie le puede decir nada. Por eso es que muchos hoy están a favor del aborto. En todo el mundo hay movimientos a favor del aborto más que nunca. Por eso es que hoy hay movimientos
anticristo ha metido ese movimiento y el movimiento del humanismo de que tenemos que tolerar todo, que tenemos que aguantar todo lo malo que se haga y que no nos podemos indignar por lo malo que nadie haga. Hoy en día hay un movimiento de los pedófilos. Los pedófilos son aquellas personas que son atraídos sexualmente hacia los niños pequeños y son a veces ancianos. A su nombre. Son a veces ancianos, hermanos, que violentan a los niños. Y hoy en día hay movimientos a favor de esas personas, metidos por el anticristo a este mundo y a las iglesias, para que la gente, a personas que tengan esas condiciones, no se les practique liberación en la iglesia, no se les predique la palabra como es en la iglesia, porque ya catalogan la palabra de Dios como discurso de odio. Y como la catalogan como discurso de odio, si uno habla lo que la palabra dice en contra de los adúlteros, en contra de los hechiceros, entonces ellas dicen que uno los odia y que es un discurso de odio y que por eso tienen que meter preso al que predicó, al que dijo eso, o cerrarle el Facebook, o cerrarle una página de internet o el video de YouTube, tienen que bajárselo a su nombre. Pero nosotros vamos a predicar, yo por lo menos voy a predicar esta palabra hasta el final, a su nombre. Porque este evangelio es un evangelio santo. Este evangelio es un evangelio que no admite el humanismo, que no admite los espíritus engañadores, que no admite las doctrinas de demonios. Pero ¿sabe qué pasa? Lo que dice la carta a Timoteo, que se amontonan maestros conforme a sus propios deseos. Tú tienes un pecado, una maldad, y tú quieres que te la justifique. Entonces, como yo tengo un pecado, yo tengo una maldad y quiero que me la justifique, entonces yo solamente escucho los predicadores que no hablan en contra de ese pecado. A su nombre. Alábelo. Alábelo, bendígalo, bendígalo. A su nombre sea la gloria. ¿Dónde está el Dios de justicia? La Biblia dice en la carta a Judas que han entrado muchos encubiertamente. ¿Y saben qué dice? Que aquellos hombres que entran encubiertamente, dice en la carta a Judas, que son sensuales, que no tienen al Espíritu. Todo aquel, y la palabra sensual en la carta a Judas no significa sexualidad, no. Judas está diciendo que hay gente que su forma de predicar es sensual, seductora, que te seduce con sus prédicas, que te seduce con sus palabras, que te seduce con sus discursos políticos, te seduce, son sensuales, pero en esa sensualidad de que solamente Dios te ama, solamente Dios te perdona, no importa que tú nunca te quieras arrepentir, no importa que tú nunca quieras hacer lo bueno, no importa que tú nunca quieras vivir para Dios, tú te vas a salvar. Todo eso es una sensualidad, una seducción que maneja, porque a la gente le gusta que le digan mentiras y le gusta estar en la iglesia donde le digan mentiras a su nombre. Entonces te hablan con sensualidad, las palabras que ellos predican. Y si usted quiere métase a internet ahora y busque una prédica sobre la gracia de Dios, pero no la verdadera gracia. Busque una prédica sobre la doctrina del libertinaje y usted se va a dar cuenta. Te van a hablar hermosísimo, pero eso no está en la Biblia lo que te hablan. Es mentira. Te van a hablar sensualmente, seductoramente, que tú te seduces con esas palabras y lloras de sentimiento y quieres ir a esa iglesia. Porque te van a hablar seductoramente. Yo vi en internet, hermano, una iglesia, yo lo que hablo no lo hablo por hablarlo. Yo vi en internet en una iglesia que se llama la iglesia Fogo. ¿Sabe qué significa la iglesia Fogo? Significa iglesia de lobos, no de ovejas. El Evangelio dice que las iglesias de Cristo son de ovejas, con pastores. Y esa iglesia se llama la iglesia Fogo, se llama iglesia de lobos. ¿Y qué dijeron ellos? Aquí aceptamos todo lo que no aceptan las demás iglesias. Aquí aceptamos que predique aquí en el púlpito alguien que esté en adulterio, alguien que sea que tenga los labios pintados de morado y que esté todo tatuado, pero que no se haya convertido y que sea una persona que se busca acostar sobre como aquí predica, ahí en esa iglesia de allá. Aquí lo aceptamos, aquí predica, aquí es líder, aquí es pastor. Esa persona. Iglesia de lobos, imagínense cómo estamos. Y esa iglesia que en Bogotá, Colombia hay una, y es grandísima, es de multitud.
Por eso, hermano, es que el evangelio es de multitud, pero la multitud que seguían a Cristo, solamente 12 estaban de corazón. A su nombre, a su nombre. Ni 12, 11, porque Judas no estaba de corazón tampoco, y estaba entre los 12. A su nombre sea la gloria. No nos dejemos llevar de las doctrinas del libertinaje. En la carta a Judas, después de que dice que son sensuales y no tienen el espíritu, dice una última cosa que les quiero decir. La carta a Judas allí enseña, hermano, que esas personas convierten la gracia de Dios en libertinaje. Convierten la gracia de Dios en libertinaje. Y no podemos permitir el libertinaje en la iglesia. A su nombre. A su nombre. La Biblia dice que Dios el día del juicio, aquí en Malaquías, en lo que leímos, dice que Dios está en contra de los hechiceros, de los adúlteros, de los que juran mentira, de los que engañan al trabajador, de los que hacen injusticia y de los que no tienen temor de Él. Póngase sobre sus pies para terminar.